Pasamos al análisis de este tema, lo hacemos con el apoyo de James Salazar, subdirector de análisis económico precisamente de Cibanco. ¿Cómo estás, James? Gracias por acompañarnos esta tarde. Hola, Víctor, un gusto. Buenas tardes. Gracias. Déjame conocer tu opinión sobre los datos del indicador oportuno de actividad económica de marzo. ¿Se corresponden con otros datos recientes que mostrarían un mayor dinamismo de la economía respecto al cierre del año pasado? Sí, digamos que en términos generales, marzo refleja una desaceleración respecto a enero y febrero, pero sí hasta cierto punto esperada. Difícilmente podríamos estar observando los niveles registrados, por ejemplo, de crecimiento mensual del indicador oportuno de actividad económica de febrero, de arriba de 0.7%, o sea, un incremento de 0.1 es bajo. Ya lo esperábamos también por el hecho de las exportaciones que habíamos observado para el mes de marzo. O sea, sí empieza a notarse una parte ahí importante del sector externo y la situación que está complicada que pudiera estar también viviendo Estados Unidos, o observando sobre todo la industria, la parte manufacturera norteamericana. Pero en sentido estricto, cuando uno hace el balance ya trimestral, la realidad es que sí, efectivamente, este inicio de año es mucho mejor de lo anticipado, y un rebote respecto a la pérdida de dinamismo que habíamos observado en cierre del año pasado, o al menos en el último trimestre, sobre todo con los datos de noviembre y diciembre. Aquí el punto importante es que seguimos viendo, como comentabas al inicio, cierta resiliencia, sobre todo en la parte interna, aunque poco a poco esperaríamos que esto empezara a cambiar. O sea, ¿por qué? Porque seguimos en un escenario complicado, un escenario complejo, con altas tasas de interés, inflación todavía en niveles altos, con un riesgo de recesión global, en específico de nuestro principal socio comercial. Entonces, digamos que sorprende el inicio, es una buena noticia, pero no cambia la perspectiva de que, bueno, todavía esperamos una ralentización importante en los siguientes trimestres. Esa es la razón por la que Cibanco estima que la economía creció alrededor de 3% en el primer trimestre. Tendrá un buen comienzo de año, pero esperan un menor crecimiento para todo 2023 del 1.8%, que evidentemente contrasta con el 3.1% 2022, ¿no? Así es, y está sustentado, digo, ya hemos estado hablando de este riesgo de recesión, sobre todo en Estados Unidos desde el año pasado. O sea, estas alzas acumuladas de tasas de interés con el objetivo que tiene en este caso la Reserva Federal de enfriar la economía de Estados Unidos, ha aumentado el riesgo de ralentización y por ende de una recesión. Y adicionalmente este tumulto financiero que observamos en semanas previas con el asunto de la banca comercial global y en específico de Estados Unidos, que ahorita por el momento parece calmado, o al menos así los mercados financieros han reaccionado, pero la realidad es que es muy probable que esto se termine traduciendo en una restricción al crédito. O sea, ningún banco quiere tener problemas de liquidez ante una eventual corrida o salida de depósitos. Entonces, es muy probable que veamos ahí el incentivo a prestar menos. Entonces, si por sí había el riesgo de recesión, con este tema, y que es totalmente incierto, pues se incrementa. O sea, nosotros estamos pensando que hay una probabilidad de casi cercana de 2/3 partes de que Estados Unidos pudiera entrar en recesión en la segunda mitad del año. No una recesión muy profunda, o sea, sería algo a lo mejor de 2 trimestres enfocada en ciertos sectores, pero la evidencia empírica así nos muestra. O sea, la realidad es que los datos económicos parecen mostrar una historia distinta a lo que debería estar pasando en un escenario de alza de tasas de interés y con inflación. Pero pues esto, digamos que dado los antecedentes que tenemos, pudiera cambiar en cualquier momento, y por eso es que pensamos que la ralentización se estaría dando en los próximos trimestres y no pasaría o nos daría como un crecimiento en el acumulado de todo el año por debajo del 2%, ¿no? Que menor incluso a este 3% del primer trimestre. Claro. En este momento el escenario es el deterioro en expectativas de crecimiento para la economía de Estados Unidos, básicamente por lo que decías, por el lado de la producción manufacturera. El riesgo de recesión, como dices, sigue presente, pero en este momento es una ralentización que sin duda le va a pegar a México por el lado de las exportaciones. Sí, generalmente lo vamos a observar ahí, o sea, hay señales ya de ello en los datos de marzo. Falta confirmar, es muy temprano para tratar de anticipar que efectivamente podríamos estar observando un freno. Y seguramente lo vamos a observar después en el mercado interno.
Para estos niveles de tasa de interés que estamos observando con la tasa de fondeo, aunque pueda estar cerca ya del fin del ciclo de endurecimiento monetario, son niveles altos. Una tasa de interés de 11.25 es alto. Ahora tienes una inflación que pudiéramos pensar, oye, está convergiendo o está bajando, sí, pero todavía se mantiene alrededor del 6%, y si uno acumula en los últimos 3 años, pues tienes una inflación de más de 20%, pues esto va a terminar seguramente mermando el consumo interno y bueno, y por ende, pues al final de cuentas la actividad económica todavía no se nota. Vemos cifras del ANTAD, por ejemplo, con un crecimiento relativamente importante. Las creaciones de empleo, o al menos el número de asegurados en el IMSS, también se mantiene sólido, pero hay alta probabilidad de que esto empiece a cambiar un poquito o enfriarse, sobre todo hacia la segunda mitad del año, ¿no? Sí, sí, y como dices, hasta ahora lo que se observa o se advierte es una recesión moderada, probablemente 2 trimestres por ahí estará la recesión, no será una recesión tan larga, tan profunda, pero si fuera una recesión mucho más profunda, más fuerte, si fuera un aterrizaje, un hard landing, como dicen, de Estados Unidos, sin duda sí tendría repercusiones mayores sobre la economía mexicana, y me llama la atención que ahí lo mencionan en su análisis, hasta podría verse afectada la tendencia positiva que ha tenido el peso frente al dólar. Sí, generalmente lo que observamos en episodios de recesión económica o de fuerte contracción económica es que termina dañándose los fundamentales, que eso es otra de las partes importantes a la hora de evaluar la cotización cambiaria o un mercado cambiario como el caso del peso mexicano. Ahorita la fortaleza relativa de la moneda se ha explicado sobre todo por este alto diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos, que lo hace muy atractivo las inversiones denominadas en pesos, pero en episodios de contracción económica en el que se dañan los fundamentales, y en este caso por el efecto contagio que pudiera tener en México, pues es muy probable que se traduzca en episodios de aversión al riesgo. Y aversión al riesgo básicamente lo que implica es que dejen de invertir o los portafolios hagan reacomodos deshaciéndose de sus posiciones en activos de mayor riesgo, en este caso monedas, y en el caso específico peso mexicano, o por ejemplo renta variable. Generalmente sucede que en épocas de recesión esto pasa. Ya después empiezan a moverse otros elementos, y es que será una baja en la tasa de interés para tratar de reanimar la economía, pues a lo mejor vemos otros ajustes en los portafolios de inversión, pero de forma inicial pudiera generar presión en el mercado cambiario en caso de concretarse. Aquí nada más quería agregar un punto importante que me faltaba mencionar. Es la buena noticia también es que China a nivel global está creciendo. Entonces, esto es importante porque justifica el escenario de que en caso de presentarse una recesión pudiera ser temporal. O sea, aunque China depende mucho también de su sector externo, poco a poco ha ido diversificando y concentrándose en la parte interna. Y con todas estas nuevas políticas que han estado implementando y la reapertura con la eliminación de sus restricciones por política de cero COVID, pues vemos una dinámica importante que se puede incluso intensificar en los siguientes trimestres, y esto pudiera ayudar al mundo a contrarrestar cualquier o algunos efectos recesivos que pudieran presentarse en otras regiones, en específico Estados Unidos y la Unión Europea. De acuerdo. James Salazar, como siempre, subdirector de análisis económico de Cibanco, como siempre, gracias por compartir tus escenarios con nuestro auditorio. Que estés muy bien. Te mando mis saludos. Igualmente, Víctor, hasta luego. Saludos. Gracias, buena tarde.